Amén, mis queridos hermanos. Alguien decía que si lo que hemos aprendido hasta ahora acerca del carácter de nuestro gran Dios tuviera algún efecto en nuestras vidas, ¿cuál sería ese efecto? ¿Cuál sería el efecto que causa en nuestras vidas conocer quién es Dios? Si Dios se ha revelado por medio de la creación y por medio de nuestro Señor Jesucristo, y se reveló y se revela por medio de su palabra, ¿cuál es el efecto que eso causaría en nosotros como iglesia? Hermanos, y esa es una pregunta que todo creyente debería responder muy bien, diciendo a viva voz y profundamente, diciendo en adoración. En adoración. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos salvados para adorar a nuestro Dios. Y yo quiero decirte hoy, mi querido hermano de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, nosotros existimos y la iglesia existe para adorar a nuestro gran Dios, para rendirnos en adoración y alabanza a nuestro bendito y salvador Dios. Como dije, fuimos creados para adorar y fuimos salvados para adorar. Por eso, en el término de nuestros estudios sobre la adoración, yo quiero dirigirme hoy a un salmo hermoso que nos habla precisamente o promueve precisamente esa adoración corporativa que nosotros cada domingo hacemos como pueblo de Dios, juntos. Es un salmo hermoso. Es un salmo que promueve precisamente el por qué fuimos creados y el por qué fuimos salvados. Y quiero que vayamos entonces al Salmo 92. Salmo 92. Dice la santa palabra de Dios, salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en trono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Versículo 8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos por todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén, mis queridos hermanos. Qué hermoso salmo, ¿verdad que sí? Y como pudieron notar, es un salmo que tiene un título, es un salmo que dice una canción para el día de reposo. Ya a primera vista vemos el propósito de este salmo. Vemos qué día específico se cantaba este salmo. Un dato curioso es que los judíos habían designado ciertos salmos para ser cantados cada día en la semana. Por ejemplo, ellos cantaban el Salmo 24 el día domingo. Ellos cantaban el Salmo 48 el día lunes. Para el martes ellos tenían el Salmo 82
Para el miércoles ellos cantaban el Salmo 114, para el jueves tenían el Salmo 81, para el viernes tenían el Salmo 93 y para el sábado, el día de reposo, tenían el Salmo 92. Y es de ahí el título entonces que dice este Salmo, un cántico para el día de reposo. Entonces podemos ver en su contexto que este salmo era entonado en el santuario por el pueblo de Dios cuando se reunía corporativamente para adorar a su Dios. Y es un salmo que les proveía instrucciones y aliento para darse a Dios en ese día. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer cada domingo. Recibimos instrucciones y aliento por parte de Dios por su palabra para entregarnos a Dios en este día. Amén. Y es un salmo entonces que es perfectamente aplicado a nosotros en este día de reposo, en este día de adoración, en este día donde nos congregamos corporativamente. Ahora, hermanos, yo no quiero o no voy a hablar exactamente o específicamente del día de reposo. Yo voy a evitar cualquier aspecto controversial con respecto al tema del día de reposo o del día del Señor. Solamente voy a decir que sabemos que Cristo resucitó, ¿qué día? Un domingo, ¿verdad que sí? Y además de eso, Cristo apareció a los discípulos por primera vez, ¿qué día? Un domingo. Además de eso, sabemos que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, en una fiesta que siempre se celebraba, ¿qué día? Un domingo. Y si leemos el Nuevo Testamento, debido al nuevo pacto, la iglesia se reunía cada domingo por la mañana. Podemos decir entonces que el día de reposo para nosotros actualmente, ¿qué día es? El domingo. Y el Salmo 92 es el único del Salterio que ha sido específicamente designado para este día, para el día de reposo. Es algo interesante, ¿verdad que sí? Y lo que quiero hacer, lo que quiero que veamos en este gran poema, es que cubre 4 áreas de interés que nos guiarán en la adoración corporativa. Eso es lo que vamos a ver. Y al ver esas 4 áreas, nosotros podamos apreciar profundamente lo que es adorar a Dios cuando estamos en su presencia. Amén. Así que en primer lugar, mis queridos hermanos, este salmo nos habla del fundamento de la adoración, de la base de la adoración. Yo quiero decirte que toda adoración genuina es consecuencia directa del sitial centrado de Dios en el corazón y en la vida del creyente. Dios es el centro de toda adoración. Si nosotros leemos el versículo 1, Él dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿A quién va dirigida la adoración? Es obvio, va dirigida a Dios. Él es el centro de toda adoración. Y vean esa expresión que dice el salmista allí. Oh Altísimo, dice. Oh Altísimo. Es decir, lo que domina el pensamiento del salmista es que su alabanza está dirigida a Dios, que es Altísimo. Y esa palabra Altísimo es una palabra muy hermosa, y es la palabra Elión, que significa el soberano, el más excelso, el más alto. Y si notan allí en este salmo, hay 2 nombres de Dios allí juntos. ¿Cuáles son? Jehová y el Altísimo. Hermanos, y esto nos habla del Dios Todopoderoso que soberanamente reina sobre todas las cosas creadas, pero que también nos habla de ese Dios del pacto que interviene en la historia para la salvación de los suyos. Y cuando pensamos en esto, tenemos que pensar, mis hermanos, que Dios no es un Dios lejano. No es un Dios que está ausente de nuestras tribulaciones. No, es un Dios que ha venido, que desciende con sus criaturas y que ha venido a estar o a entrar en una relación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Es por eso que la cosa más importante que nosotros venimos a hacer hoy como iglesia es engrandecer y alabar el nombre de nuestro Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre venir a la congregación por lo que vamos a hacer hoy, por la adoración, o venir enfocados en adorar a Dios. Hay una diferencia allí. Cuando tú te levantas todos los domingos por la mañana y vienes a la iglesia, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué vienes a encontrar aquí? ¿Tú eres consciente, verdad, que vienes a adorar a Dios? ¿Eres consciente de eso? ¿Qué dice el Salmo, hermanos? Bueno es alabarte, oh Jehová. A Él va dirigida las alabanzas. Y dice, y cantar salmo a tu nombre. A Él va dirigida las alabanzas. Por supuesto es bueno, hermanos, venir a la iglesia y encontrarnos con nuestros hermanos y tener comunión unos con otros. Es bueno también venir a la iglesia y compartir con los incrédulos del Evangelio para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo para salvación. Pero hermanos, ninguna de esas cosas es central en el culto de adoración. Lo más importante que debe suceder hoy, en este día de reposo, en este domingo, es que nuestro Dios reciba toda la gloria, todas las alabanzas y todo el honor que solamente su nombre merece. Ese es el fundamento de la adoración. Es la base de la adoración. Por supuesto, hermanos, que cuando adoramos al Señor, hay emociones incluidas allí. Pero quiero decirte que la adoración no es emocional. No es emocional. Y muchos hoy llegan a la congregación y dicen, hoy sí me siento lleno de adoración a Dios. Hoy sí hay una atmósfera que me lleva a adorar a mi Dios. Hoy sí el que dirigió los cantos me llevó a adorar a Dios. Hoy sí van a cantar el himno que me motiva y que me llena para adorar a Dios. Pero mi querido hermano, sería una gran equivocación venir a la iglesia esperando que la iglesia caliente o estas cosas calienten nuestros corazones para adorar a Dios. Es una gran equivocación venir pensando en las cosas externas, en las cosas que suceden aquí. Y te voy a decir algo, hermanos, los judíos tenían 150 salmos. Y ellos no lo cantaban todos. Solo tenían un salmo para cantar cada día de la semana. ¿Te imaginas que nosotros tuviésemos un solo himno para cantarlo todos los domingos? Muchos no vinieran. Nos cansaríamos. Pero sería un error hacerlo, hermanos. Ellos estuvieron usando estos salmos por siglos. Entonces esto quiere decir que el problema no son los himnos, el problema no es el ambiente, el problema no es la música, el problema es el corazón. Y es allí la razón del por qué muchos vienen a la iglesia queriendo adorar a Dios, enfocados en las cosas secundarias. Hermanos, nuestra adoración es teológica. ¿Lo sabías? Nuestra adoración es teológica. Nuestra adoración es algo que nosotros preparamos para Dios, es algo que llega del carácter, de los atributos de Dios. Y si tú miras este salmo, está lleno del carácter de Dios. Veamos el versículo 2. Él dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El versículo 4 dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Y en el versículo 5 te dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El escritor está lleno del carácter de Dios,
de los atributos de Dios. Él habla de la gracia de Dios. Él habla de la misericordia de Dios, que son por la mañana, y su fidelidad cada noche. Esto es lo que canta el salmista en su corazón. Él está asombrado por los hechos poderosos de Dios. Y esos hechos poderosos, por supuesto, incluyen lo que ha hecho en la creación y lo que ha hecho en la obra de salvación. Y todo eso, mis hermanos, le hace cantar con gozo al salmista. Y todo eso debería hacernos cantar con gozo a nosotros hoy. Es bueno, dice el salmista. Es bueno, es un día de celebración entonces. Es un gozo hacerlo, es deleitoso hacerlo, es provechoso hacerlo, es un privilegio hacerlo. Si miras el versículo 8, podemos ver gritar al salmista diciendo: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Él es el centro de toda la adoración. Él ha comprendido que el fundamento de la adoración se basa en lo que es Dios. Y como hemos dicho, esa adoración no llega cuando llegamos aquí. Esa adoración y ese gozo comienza mucho antes, cuando apreciamos y cuando entendemos, como dije, quién es Dios y lo que ha hecho a favor de su pueblo. Sinclair Ferguson decía que el crecimiento de la vida espiritual de un cristiano va a ser demostrado por la manera en que él o ella piense acerca de Dios. ¿Tú quieres medir tu crecimiento espiritual? ¿Tú quieres medir tu vida de adoración? Tú tienes que medirla en base al conocimiento que tú tienes de Dios. Hermanos, y cuando aplicamos esto a nuestras vidas, tenemos que pensar entonces que la adoración, escucha esto, es lo opuesto al pecado. ¿Sabías eso? La adoración es lo opuesto al pecado. ¿Se acuerdan de Génesis? ¿Sabemos lo que sucedió en Génesis? ¿Distorsionó la adoración por el pecado? El pecado comenzó y comienza cuando desobedecemos a Dios y quitamos a Dios de su trono y nos ponemos a nosotros en el centro del universo. ¿Cuáles fueron las palabras de Satanás en Génesis? Y seréis como dioses. Ustedes serán como dioses. Estas fueron las primeras palabras que marcaron el inicio de la rebelión del hombre para con Dios. Por lo tanto, la adoración, como dije, es teológica. Es apreciar quién es Dios. Y eso nos lleva a darle a Dios el valor que Él se merece, el lugar que Él se merece. Reconocer que Él es Dios, Él es el Señor sobre todas las cosas creadas y que Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Dios altísimo, el Dios de toda adoración. Esa es la base entonces de la adoración. Amén. Pero en segundo lugar, mis hermanos, este salmo también describe las bendiciones de la adoración. Y leemos de nuevo el versículo 1. Dice el salmista: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es interesante que pensar que el salmista dice que es bueno. Es bueno alabar a Dios. ¿Pero por qué es bueno? ¿Será que el salmista nos está diciendo, alaba al Señor aunque lo encuentres desagradable y te hará bien de todas formas? ¿Será eso que nos está diciendo el salmista? Alaba al Señor aunque no quieras y lo encuentres desagradable, igual te hará bien. No, hermanos. Él está hablando como si descubrió algo allí, sorprendente. Como que si descubrió algo maravilloso en su vida. Y es que la adoración es buena porque es a Él precisamente que adoramos, es a Dios. Y eso ya es una bendición para ti y para mí,
Porque dentro de esa bendición, déjame decirte, hay un deleite en nuestras vidas, adorar a Dios. Hay un deleite en nuestra alma, adorar a Dios. Es una bendición. Es cierto que adorar a Dios es un deber como criatura creada y como criatura salvada, pero más allá de un deber, la adoración es un deleite en la vida del creyente. Es placentero, es saludable, es bueno. Porque lo que estamos haciendo aquí, cada domingo, es que Dios, el creyente, centra sus pensamientos en los atributos y en las obras de Dios. Pero además de eso, hermanos, es una bendición adorar juntos al Señor cada día, los domingos, porque nosotros venimos aquí a recordar también las misericordias y la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Qué dice el versículo 2 de nuevo? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y nosotros podemos ver, mis hermanos, esta realidad todos los días de nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Vemos la misericordia de Dios cada mañana, vemos su fidelidad cada noche en nuestras vidas. Nuestro Dios es misericordioso y se identifica con nuestras tribulaciones. Y Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su pacto. Eso es una bendición. Dios nos da bendiciones tras bendiciones todos los días en nuestras vidas. Déjame decirte algo, mi querida hermana y mi querido hermano que estás aquí. Cuando tú miras tu propia vida, tú puedes ver que Dios te ha mostrado su misericordia y su fidelidad para contigo. Tú lo puedes ver. Solo pensemos en lo que nosotros merecíamos. Solo pensemos en eso. Dios no nos ha pagado conforme a la multitud de nuestras iniquidades. Dios no nos ha pagado conforme a la multitud de nuestros pecados. No, mis hermanos. Él nos ha pagado conforme a la muchedumbre de sus misericordias, de su gracia. ¿Por qué? Porque es fiel a su pacto. Y si miramos nuestras vidas, concluimos, usted y yo, que no podemos pagar, no podemos ni calcular ni pagar la deuda que teníamos con Dios. Era una deuda incalculable. Y nuestro misericordioso Dios y fiel Dios ha pasado esa deuda por alto. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa deuda no quedó sin pagar. Esa deuda no quedó sin pagar. Esa deuda requería un pago y requería justicia por nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue quien pagó esa deuda. Él lo hizo por nosotros. En Romanos 3, 24 al 25, dice muy claramente que fue Jesucristo, Él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, mis queridos hermanos, la ira de Dios para con el pecador fue removida por medio de la sangre de Cristo. Fue quitada del pecador y cargada por Cristo en la cruz. Dios requería ese pago y ese pago lo hizo nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Alabado y bendito sea nuestro Salvador. Qué bendición es haber recibido la salvación sin merecerlo. Es una bendición. Qué bendición es recibir cada mañana sus misericordias. Qué bendición es recibir cada noche, cada día su fidelidad. Qué bendiciones, hermanos. Y eso es lo que nosotros venimos a recordar hoy.
cuando nos congregamos? Recordar que Cristo murió por nosotros y que somos libres de la condenación. Pero hay más en esas bendiciones que nos muestra el salmista aquí. Si miramos un poco más, mis hermanos, este hombre está lleno de bendición mientras adora al Señor. Porque mientras adora al Señor, Dios lo ha hecho capaz de convertirse en alguien extraordinario cuando alaba al Señor. Si ustedes se fijan allí en este salmo, él se convierte en un poeta. Todo el salmo o todos los salmos son un poema cantado al Señor. El salmista, mientras alaba al Señor, se convierte en un miembro de un coro porque él canta al Señor. Él se convierte en un vocero de las obras de Dios porque dice el 2 que él anuncia las misericordias y las obras de Dios. En el versículo 3 dice que él hace melodía con instrumentos musicales de cuerda que sonaban con tono solemne mientras adoraban al Señor. Por supuesto, no pensemos que si no tenemos estos instrumentos o no tenemos instrumentos musicales no podemos adorar a Dios. Claro que la música, los instrumentos pueden hacerlo algo más armonioso, pero como dijo un siervo del Señor, los instrumentos que Dios desea oír son personas llenas del Espíritu Santo. Wow, maravilloso, ¿no? Todas esas actividades que hacemos aquí son bendiciones porque juntas son el efecto que encontramos mientras adoramos a nuestro Dios. Hermanos, cuando meditamos en estas cosas, lo que pasa en la adoración cada domingo es que el creyente, escucha esto, encuentra su destino, encuentra su propósito. El hombre fue hecho para eso. El hombre fue hecho para adorar a Dios. Cuando venimos aquí, mis hermanos, nos damos cuenta que tanto usted como yo fuimos hechos para esto, fuimos salvados para esto. El mundo anda en busca de su propósito. El mundo no sabe dónde va y no sabe dónde está. ¿Tú te has preguntado como hijo de Dios, conoces tu destino? ¿Conoces tu propósito? ¿Te has preguntado el por qué realmente fuiste creado? ¿Por qué fuiste salvado? ¿Será que es para ser padre, para ser madre, para ser hijo, para ser abuelo, para ser empresario, para hacer cualquier cosa? ¿Te has preguntado que realmente Dios te puso en este mundo para que seas eso? Ciertamente nosotros podemos hacer o ser estas cosas, pero el punto es que usted y yo fuimos creados y fuimos salvados para adorar voluntariamente y gozosamente, adorar y postrarnos en la presencia de Dios. Nos convertimos entonces, cada vez que nos congregamos aquí, en el pueblo redimido que adora a su Creador y a su Salvador. Conocemos la famosa pregunta del Catecismo Menor de Westminster, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el propósito supremo del hombre? El propósito supremo del hombre es glorificar a Dios y alegrarse o disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito. No hay mayor bendición que el hombre creado y salvado pueda experimentar que adorar a su Creador, que adorar a su Salvador. Pero en tercer lugar, hermanos, este salmo también describe la naturaleza de la adoración. O en otras palabras, ¿qué venimos a hacer nosotros cada domingo? Y ustedes dirán, bueno, a adorar a Dios. Ciertamente es así, venimos a adorar a Dios. Pero ¿qué es la adoración, hermanos? Como hemos visto, es darle toda la gloria, todo el honor, toda la honra, todo el poder, todas las alabanzas a nuestro gran Dios.
Pero si leemos en este salmo, hay algo especial que hace el que adora a Dios y que es una expresión sinónima de adoración. Si leemos de nuevo versículo 2, yo sé que no hemos salido de allí, ya vamos a seguir avanzando. Si leemos el versículo 2, ¿qué dice el salmista? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y si leemos el versículo 15 del Salmo 92, que dice, aún en el 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Ven lo que venimos a hacer cada domingo nosotros? Anunciar, mis hermanos. Proclamar. Es una experiencia por parte del salmista y es una experiencia que nosotros hacemos hoy. Proclaman la gracia de Dios, proclaman la grandeza de Dios, proclaman la misericordia de Dios, proclaman la fidelidad de Dios, sus bendiciones, sus obras. Proclaman que Él es justo y que su justicia caerá sobre los impíos. Eso es lo que venimos a proclamar nosotros. La naturaleza de lo que venimos a hacer hoy es proclamar quién es Dios. Te voy a decir algo. Cada vez que nos reunimos nosotros, cada domingo, venimos es a anunciar. Venimos a ovacionar el gran poder de Dios. Hermanos, cada vez que nosotros venimos a predicar la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos anunciando las obras de Dios. Cada vez que cantamos nosotros los himnos, ¿qué estamos haciendo? Estamos anunciando la grandeza de Dios. Cada vez que oramos como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos anunciando las bondades de Dios y las misericordias de Dios. Cada vez que nosotros venimos con un mismo espíritu de que el Señor sea el centro de toda adoración, estamos proclamando y anunciando, ovacionando a nuestro gran Dios y todo lo que ha hecho a favor nuestro. Y si tú sigues leyendo, en el versículo 4 dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Y esto nos dice que ese anuncio, que esa proclamación pública no es algo fría, no es algo sin ánimo. ¿Cómo se hace ese anuncio en medio de su pueblo? ¿Cómo se hace? Con alegría y con gozo, hermanos. Yo de verdad no sé cómo estando aquí las personas pueden cantar de manera fría, sin ánimo. De verdad no sé. No me lo puedo explicar. Nosotros podemos verle las caras a muchos hermanos y una cara como sin gozo, sin alegría, como si estuviesen en otro lugar. Pero no, mis hermanos. Es un día de celebración. Es un día de gozo. Es un día de alegría. ¿Por qué? Porque estamos adorando a un Dios vivo. No estamos adorando a un Dios muerto, a un Dios vivo que reina y que tiene poder sobre todo lo creado y sobre nuestras vidas. A ese Dios adoramos. Y es cierto que venimos con muchos problemas cada domingo. Y muchos de esos problemas son graves y cada uno lo sabe y Dios lo sabe, hermanos. Pero el punto es que cuando nos congregamos, precisamente venimos a descargar esas cargas, venimos a descargar esos problemas, esas angustias, esas ansiedades para encontrar entonces ese gozo y ese ánimo y esa alegría que no tenemos. A eso venimos. Esa es la naturaleza de la adoración. Tanto así que en el versículo 5 dice el salmista con una exclamación,
Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Pareciera que el mismo acto de proclamar todas las obras de Dios es una experiencia única de asombro por el privilegio de hacerlo. Y esa es una muy buena palabra para describir lo que nosotros hacemos aquí. Un privilegio, como decía el pastor. Un verdadero privilegio, hermanos. Yo creo que salgas de aquí en verdad con un deseo más profundo de ver este domingo en tu vida como fundamental y como esencial para adorar a Dios. Que sea cada domingo un privilegio, hermanos. Que no haya excusas. Porque ahora la excusa es que no estoy en la lista. Pastor, no estoy en la lista, ¿cómo hago? Es cierto, si no estás en la lista, no puedes venir. Y estamos trabajando en eso. Pero también es cierto que muchos no han estado en la lista y no han venido y no han dado ningún tipo de razón del por qué no vienen. Pero al mismo tiempo también es gozo saber de hermanos que tienen un deseo profundo en venir cada domingo a adorar a su Señor. Ayer revisaba el teléfono en la noche, ya no sé qué hora era tarde, y escucho el mensaje de un hermano. Él me decía, pastor, nosotros deseamos ir mañana a la iglesia. No nos queremos quedar en la casa, queremos ir a la iglesia. Hermanos, ¿cómo le voy a decir yo a este hermano, no vaya porque no está en la lista? No puedo. No puedo quitarle el privilegio a este hermano de que venga con su familia a adorar y a anunciar todas las bondades que él ha recibido durante toda la semana. No puedo negarle ese privilegio. Pero como dijo el pastor, es una invitación que hace Dios, que hace Cristo en nuestras vidas. Es Él quien nos invita, mis hermanos. Maravilloso. Maravilloso, hermanos. Un hermano decía, lo leí en estos días, que esta pandemia fue utilizada como una buena excusa para dejar de hacer lo que realmente nunca te interesó, venir los domingos. Muchos estamos o están allí. Hermano, no pierda el privilegio de venir cada domingo si tiene la oportunidad de hacerlo. No lo pierda. No lo pierda. No pierda la oportunidad de venir a enfocarse en Dios. No pierda la oportunidad de venir y proclamar y celebrar las obras de Dios que ha hecho en su vida. No la pierda. Y aquí voy a usar una ilustración que tomé del pastor Sugel Michelén para que en verdad nosotros veamos que es un privilegio estar aquí. Él decía que, imagínate que antes de venir al culto de adoración, tú estás preparado allí, o te estás preparando en la mañana para venir aquí, y tienes una visión. Se te aparece un ángel del Señor que te dice, te voy a mostrar lo que hubiera sido tu vida de no haberte convertido a Cristo Jesús. Y este ángel te muestra toda tu vida sin Cristo. Y al final de tu vida te lleva al mismo infierno para que tú sufras allí un poco de lo que tú deberías sufrir por haber muerto sin Cristo. Después este ángel de mostrarte esta visión te dice, ahora vístete que el culto está a punto de comenzar. Pregunto, después de ver esta visión, ¿cómo sería tu adoración después de ver esta visión? ¿Cómo sería? Hermanos, ciertamente esto no sucede de esta manera. Dios no se revela por medio de visiones. Dios lo hace por medio de su palabra, que precisamente nos dice y nos revela que esas gracias a Cristo, gracias a esa salvación que tú y yo podemos venir con gozo a adorar a su santo nombre.
si nosotros viniéramos conscientes en verdad de lo que significa adorar a Dios por la salvación que hemos recibido, hermanos, no llegaríamos pendiente de las cosas superficiales o de cómo vino el vestido el hermano. No, veníamos cantando con gozo y proclamando las maravillosas verdades de Jesús. La maravillosa verdad de que Jesús me salvó y me libró de la condenación eterna. Es decir, vendríamos agradecidos, completamente agradecidos y dando gloria a su santo nombre. Dios tuvo tanta misericordia de nosotros, hermanos. Dios es soberano y Él pudo no habernos salvado. ¿Quién le iba a decir a Dios, ¿por qué no me salvaste? Nadie. Pero Él tuvo misericordia de ti y de mí. Y eso es lo que proclamamos nosotros hoy. Cada domingo por la mañana. Que Dios me salvó. Pero en último lugar, hermanos, este salmo nos presenta el fruto de la adoración. Aquí podemos preguntarnos, ¿hace la adoración alguna diferencia en nuestras vidas? ¿Qué sentido tiene adorar al Señor? ¿Tiene algún sentido hacerlo? La respuesta obvia es sí. Sí tiene alguna diferencia, sí hay una diferencia en la vida del creyente. Sí tiene sentido venir cada domingo por la mañana a adorar a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque adorar a Dios conscientes de su carácter es el fundamento, como vimos, de nuestra adoración. Cuando venimos conscientes de eso, de que hay bendiciones, cuando adoramos a Dios y que la naturaleza de la misma adoración es proclamar todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho, eso nos da como fruto una nueva perspectiva de la vida, una nueva estabilidad en nuestras vidas y al mismo tiempo nos da fortaleza en nuestras vidas. Eso es lo que venimos nosotros a buscar cada domingo. La presencia de Dios para que nos dé una nueva perspectiva de la vida, una estabilidad y fortaleza. Si leemos el versículo 6 al 9, él dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Si leemos esto, el salmista se da cuenta de algo. Él se da cuenta primero de que el hombre necio no sabe, que no entiende los pensamientos del Señor, como dice en el versículo 5. Pero no entiende porque Dios no se lo ha mostrado, o porque no se lo ha revelado. Esa palabra necio significa un hombre que fue creado a la imagen de Dios, con pensamientos, con raciocinio, con la capacidad de conocer a Dios, pero que decide voluntariamente rechazar la verdad, oponerse a la verdad. Y por eso es que nadie podrá poner excusa delante de Dios diciendo que no conocí la verdad. No, sí la conociste, pero voluntariamente la rechazaste. Y eso te hace un hombre necio. Eso te hace un hombre necio. Cada vez que escuchas el Evangelio y le das la espalda al Evangelio, le das la espalda a Dios, te hace un hombre necio. ¿Por qué? Porque rechazaste la verdad de la salvación. Jesús le dijo a los fariseos, no queréis venir a mí por su duro corazón. Me rechazaste a mí. El hombre necio se vuelve como los animales irracionales. No piensan en un futuro, no piensan en la eternidad. Mientras tengan lo necesario y lo que yo quiero está bien. Alguien decía que si las vacas pudieran hablar, ellas dijeran, aquí estoy yo, en mi campo, con hierba y con agua, y no necesito más nada.
Así es el hombre que piensa, que necio, que piensa, que no piensa en Dios, que no necesita más nada. Pero además de eso, este hombre se da cuenta que la aparente prosperidad de los hombres perversos no servirá de nada. Él dice que serán destruidos eternamente. Y si miran el versículo 7, dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Hermanos y amigos, los enemigos de Dios tienen sus días contados. Los enemigos de Dios tienen sus días contados y serán juzgados, y los enemigos de Dios perecerán y serán destruidos, y en ese mismo día los que han muerto en Cristo serán exaltados juntos con Él. Pero Él se da cuenta de eso porque tiene un profundo conocimiento de Dios, como vimos. Él dice, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Y tiene poder y victoria sobre sus enemigos, como dice el versículo 9. Fue el conocimiento de que Dios es Dios, de su eterna gloria, y que Él es el juez de ellos, que Él tiene poder de vencerlos, y esto le dio a este salmista una nueva perspectiva de la vida. ¿Se acuerdan un poco del Salmo 73? De Asaf. Cómo este hombre casi abandona la fe por la aparente prosperidad y la impunidad de los malvados. Pero ¿qué sucede entonces? Este hombre va a alabar al templo, al Señor, y después de alabar y después de proclamar seguramente las obras de Dios, ¿qué dice el Salmo? Que él comprendió el fin de ellos. Él se dio cuenta de que el punto de vista de estos hombres era corto y temporal. Pero en la presencia del Dios eterno y en el reconocimiento de su gloria, Asaf vio su vida y vio la vida del mundo desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Dios. Mis queridos hermanos, el punto es que a pesar de que somos seducidos constantemente por las cosas de este mundo, para que olvidemos las cosas eternas y solo vivamos para el presente, es allí cuando el día del Señor, el culto de adoración puede ser de gran ayuda para nosotros. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque podemos mirar nuestra vida desde otra perspectiva. Creo que el día del Señor, mis hermanos, cada semana de manera particular, el culto de adoración es uno de los instrumentos que Dios usa para ayudarnos a poner nuestra mente de nuevo en enfoque. Enfocarnos en la eternidad. Somos bombardeados por tantas cosas superficiales y temporales que este mundo ofrece. Tantas cosas, mis hermanos. Y cada vez que venimos aquí, nos desintoxicamos de esas cosas y pensamos en la eternidad. Necesitamos venir cada semana, poner nuestras mentes en enfoque y mirar la vida como Dios la ve. Desde un punto de lo alto, desde la eternidad. Alguien decía que este tiempo de adoración en el culto es como una montaña alta en la cual nosotros podemos subirnos cada semana para ver por encima las dificultades temporales y pasajeras y encontrar el gozo eterno que nos aguarda al final del camino. Como les dije, cada vez que nos congregamos, encontramos nuestro propósito y nuestro destino. Y es por eso que cuando contemplamos al impío desde esta perspectiva, mis hermanos, desde esta verdad, tenemos que decir que el impío es digno de compasión, es digno de lástima, porque tiene su mirada muy corta, su mirada muy temporal. Y aunque ellos prosperan, sabemos que lo hace temporalmente. Esa prosperidad a la luz del fin que los espera es digna de lástima, es digna de compasión. Wow, hermanos. Pero además de eso, el creyente
estando aquí recibe estabilidad en su vida. Y fíjense que estos últimos pasajes presentan el contraste en cómo va a ser la vida de los impíos y la vida del creyente. En el versículo 7 nos dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecerán, todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos. Y si lees el versículo 12, dice, el justo florecerá como la palmera crecerá, como cedro en el Líbano. Y en el 14 dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Y la comparación que hace el salmista aquí es que las palmeras y los cedros eran árboles conocidos por su belleza, por su fuerza, por su larga vida y por su follaje verde. Se dice que estos árboles pueden vivir más de 200 años. Pero la idea aquí del salmista es que cada domingo encontramos estabilidad y crecimiento, vitalidad y florecimiento espiritual en nuestras vidas. Hermanos, Dios en su misericordia es el que nos mantiene fiel, ¿verdad que sí? Es el que nos mantiene en pie. Es Él que nos mantiene vigorosos y estables. En su fidelidad Él lo hace. Y es por eso que nuestra oración debe ser que siempre Dios nos mantenga firmes y fundamentados en Él. Tú puedes ver a hermanos mayores. Y el simple hecho, hermanos, de que en medio nuestro haya hermanos que a pesar de su vejez se han mantenido firmes en la fe, es una muestra clara y visible de la fidelidad y de la misericordia de Dios para con él. Pero además de eso, mis hermanos, este salmo también nos dice que cuando venimos aquí encontramos fortaleza. El versículo 9 dice, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero en el 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Hay un contraste también aquí. Los enemigos de Dios serán esparcidos, pero los que adoran al Señor, los que ponen su confianza en Él, recibirán nuevas fuerzas y serán ungidos con aceite, que también ilustran esa vitalidad y esas fuerzas para llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado en el día de hoy, adorarlo a Él. ¿O no es cierto, hermanos, que venimos aquí cada domingo muy débiles, con muchos problemas, cargados? ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Recobramos fuerzas, ¿verdad que sí? Recobramos ánimo. Recobramos aliento en nuestras vidas para enfrentar todo lo que nos viene en la semana. Y por eso es importante venir todos los domingos, cada vez que estamos anotados allí en la lista. Wow, hermanos. Qué maravilloso es el día del Señor, amén. Qué maravilloso es el día del Señor. Y si todavía te estás preguntando si en verdad esto se puede aplicar a nuestro culto de adoración cada domingo, bueno, leamos el versículo 13. ¿Qué dice allí? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Dónde están plantados esas palmas? ¿Dónde están plantados esos cedros? ¿Dónde están aquellos que aún en la vejez dan fruto y que aún en la vejez mantienen su vitalidad espiritual? ¿Dónde, hermanos? Están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El pueblo de Dios a lo largo de la historia recibieron cada semana el beneficio de estar en la presencia especial de Dios que se manifiesta cuando el pueblo de Dios se reúne cada domingo por la mañana para adorarle solamente a Él. Y nosotros también recibimos esa presencia especial de Dios. Por eso como pastor, mis hermanos, debo preguntarte, ¿habías visto el culto de adoración de esta manera?
¿Habías visto el culto de adoración de esta manera, lo importante y lo que significa para tu vida? ¿Habías visto, consciente de que el fundamento de la adoración es Dios? El fundamento es su carácter, sus atributos. ¿Habías visto que es aquí donde se encuentra la bendición especial de Dios y que lo puedes adorar con todo lo que Él te ha dado? ¿Habías visto el culto de adoración de esa manera? Donde puedes entender que la naturaleza de la adoración es proclamar las obras maravillosas de Dios. ¿Lo habías visto de esa manera? Que aquí puedes encontrar una nueva perspectiva de la vida, una estabilidad en tu vida y fortaleza en tu vida. ¿Lo habías visto de esa manera? Hermano, que Dios nos ayude. Como dije, la intención es que puedas apreciar mucho más el día de reposo. El día del Señor junto a tus hermanos. Juntos a tus hermanos. Yo quiero meditar por último en 3 cosas. En primer lugar, mis hermanos, es aquí que la presencia especial de Dios se manifiesta a su pueblo. Es aquí. Y cuando hablamos de presencia especial de Dios, no estoy hablando de si la sentimos o no. Yo siento la presencia de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando Dios está presente, cuando su palabra es predicada fielmente. De eso estoy hablando. Hablo de cuando su pueblo se reúne en nombre de Jesús, cuando celebramos la Santa Cena, por ejemplo, del Señor, cuando cantamos y cuando servimos a Dios en su poder. Estamos hablando de eso. Por supuesto, Dios utiliza estos medios para que las personas puedan experimentar una mayor conciencia de la presencia de Dios, pero cuando hablamos de la presencia de Dios es que venimos a exaltar la gloria de Jesús en nuestras mentes y corazones. Y por supuesto voluntades que se dan, como dije, al Señor en este día. Si nosotros venimos conscientes de estas cosas, podemos experimentar la cercanía de Dios en la reunión de cada domingo. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué hijo de Dios no desea estar donde su Padre, donde su gran pastor y donde su mayor tesoro manifiesta su presencia especial? ¿Qué hijo de Dios no desea estar con su Dios en este día? Hermanos, solo quien no es hijo de Dios, escuchen esto, solo quien no es hijo de Dios rechazaría voluntariamente reunirse con el pueblo de Dios en adoración. Solamente el que no es hijo de Dios. Pero aquel que es hijo de Dios y que ha reconocido a Cristo como su Salvador, tiene el deseo de venir cada domingo a encontrarse con sus hermanos para adorar al Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, es aquí, mis hermanos, que podemos expresar mejor nuestro propósito y es aquí que podemos expresar mejor lo que es Dios y lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Es aquí que podemos meditar en el carácter de Dios. Es aquí que podemos meditar en la realidad de que Cristo nos amó y murió por nosotros en la cruz. Así que la adoración, escucha esto, la adoración que hacemos no es subjetiva, es objetiva. Es saber quién es Dios. La oración tiene un objetivo, exaltar la grandeza de Dios. Y esto nos dice entonces también que lo que venimos a hacer aquí no está enfocada en el hombre. Hermanos, la adoración no es antropocéntrica. No lo es, no está enfocada en el hombre. La adoración está enfocada en el Dios Trino. Y yo no sé si hay una palabra para eso, pero la adoración es trinocéntrica. Es trinocéntrica, mis hermanos.
Venimos a adorar al Dios Trino. Amén. Algo más, mis hermanos, tengamos paciencia. Esto es importante. Aquí meditamos la realidad de la comunión mutua que tenemos todos nosotros. Si hay algo que todos nosotros debemos entender y terminar de entender, es que somos una familia en la fe, mis hermanos. Somos una familia en la fe. Aunque somos distintos, tenemos el mismo interés, el mismo propósito, la misma carga, el mismo objeto de adoración. Tenemos una sola fe, un solo Dios y un solo Espíritu. Y es aquí que podemos meditar que el culto de adoración es practicado por los creyentes a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia. Es aquí en este día. Amén, mis hermanos. Yo quiero terminar entonces dirigiéndome a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ciertamente venir a la iglesia cada domingo no te salva. Ciertamente es así. Eso es verdad. Lo único que te salva es tener fe y rendirte a los pies de Cristo. Es reconocer que Dios encarnado vivió una vida perfecta, que luego fue a la cruz a morir por tus pecados. Tienes que creer en eso, de que Él vino a salvar al pecador y creer que Él se levantó de los muertos al tercer día. Y por eso el llamado que se hace hoy es que vengas a Cristo en arrepentimiento de tus pecados, confiado en que Cristo, Jesús, no hay más condenación. Y ustedes dirán, ya vienen con lo mismo del arrepentimiento. Pero déjame decirte que el Evangelio no ha cambiado, mis hermanos. Como tampoco ha cambiado la necesidad de salvación. No ha cambiado. Hay un peligro latente. Hay un peligro y es la perdición de tu alma. Dios es paciente y su ira no ha caído sobre ti, pero llegará un día, mis queridos amigos, de que ya no habrá más oportunidad y esa ira caerá sobre ti al final. Así que ven a Cristo. Y a mis queridos hermanos, como vimos, la Escritura es clara en señalar que debemos glorificar al Señor y por eso Él demanda que el hombre, además de vivir para Él y de hacer todas las cosas como actos de adoración a Dios, tome su tiempo, contemple a Dios y mueva su corazón para adorarle a Él de manera formal, intencional y voluntariamente cada domingo que Dios nos llama a su presencia. Es un deber, pero también es un deleite. Que Dios nos ayude entonces. Que podamos nosotros encontrar en estas verdades de saber quién es Dios, de saber lo que ha hecho Dios a nuestro favor, que encontremos ese deleite, ese gozo en venir cada domingo, hermanos. Que sepamos que aquí está la presencia de Dios. Que sepamos que aquí, mis queridos hermanos, como vimos, nos anticipamos lo que vamos a hacer por la eternidad. Como decía el pastor, un pedacito de lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Es aquí. Bendito y alabado sea su santo nombre. Bendito y alabado sea el día del Señor. Oremos, mis hermanos.